Gracias, doctor. ¿Sí pueden ver las diapositivas? Sí, ya se pueden ver. Muchas gracias. ¿Ya empiezo, doctor? Permíteme un ratito. Déjame ajusto esto. Ok, perfecto, ya estamos listos. Bueno, buenas noches, compañeros. Soy su compañero González Araico Marco Alejandro y junto con mi compañero Martínez Diego Alejandro vamos a exponer los casos clínicos 2 y 3 que seguirían. La que sigue, por favor. Bueno, empezando con el caso clínico número 2, refiere un paciente masculino de 14 años de edad con antecedentes patológicos personales negados. Su razón de consulta, motivo de consulta fue un dolor en la mano izquierda y comenta que fue tras un coraje al golpear una pared. La que sigue, por favor. Bueno, al ingreso, pues, nos muestra esta radiografía, que es una radiografía posterior-anterior, ya que va de dorso a palma, y se muestra claramente, pues, una fractura en el quinto metacarpiano. Y de hecho aquí al principio no se ve, pero en el momento en el que le pidieron hacer un movimiento de aducción al paciente se ve claramente el área donde se fracturó el hueso. Ahora, el metacarpo pues se divide en cabeza, cuello, diáfisis y base. Y en este caso pues la fractura fue en el cuello del metacarpiano. Y la que sigue, por favor. Bueno, por lo que encontré, este tipo de fractura, pues por lo general en el área de cuello se llama fractura del boxeador. Y de hecho, aunque se llame así, no ocurre por lo general en personas que de verdad sean boxeadoras o sepan pegar. Esto ocurre por lo general porque las personas golpean con el puño medio abierto. Y al momento de golpear, pues esto es lo que ocurre pues más comúnmente. Cuando sucede esto, por lo general, pues refiere pues un aumento en el volumen en el dorso de la mano, equimosis, hundimiento del nudillo y dolor y limitación al momento de abrir y cerrar el puño. Y también esto también puede ser común que no se diagnostique de inmediato porque el dolor no es muy intenso. Y bueno, pues esto es lo que sucede. También el tipo de fractura pues se puede dividir en dos, lo que es la fractura, que puede ser transversal u oblicua. Transversal quiere decir que la rotura se produce en un ángulo de 90 grados al hueso y queda perpendicular al eje del hueso. En este caso, yo puse que el tipo de fractura era oblicua, que es consecuencia de una fuerza de torsión y no sigue la dirección pues perpendicular del hueso. La que sigue, por favor. Bueno, ahora el objetivo del tratamiento pues va a ser la reducción anatómica, obtención adecuada de estabilidad y permitir el movimiento temprano. Aquí, en este caso, como no estaba la fractura no estaba muy movida, se pudo hacer una reducción. En este caso, se utiliza la siguiente, por favor, lo que es la maniobra o método de Haas para la correcta reducción de la mano, en este caso, que es poner el metacarpo en una falángica a 90 grados
y hacer presión siguiendo la dirección del eje longitudinal a la primera faringe hacia lo que es el dorso de la mano, y así se consigue la reducción. Y en este momento, pues ya es cuando se pone lo que es la venda, el yeso, o en este caso la férula, para que empiece el tratamiento conservador. Y este por lo general tiene una duración de 3 semanas en las que tiene que estar así. La que sigue, por favor. Bien, ahora, pues, siempre que se trata de una fractura de esta manera, pues, corre el riesgo de que se desplace o se pierda la reducción. Y en este caso, como pueden ver, cuando se puso de manera lateral, se ve como el hueso ahora está más arqueado, por lo que yo pienso que se consolidó en forma viciosa. La que sigue, por favor. Y pregunta, ¿qué pasó si se consolidó de forma normal, se consolidó en posición viciosa, tener retraso de consolidación o está en una pseudoartrosis? Por lo que vi, yo considero que sí se consolidó, pero está en una posición viciosa, lo cual significa que no está en la posición correcta. Y para el tratamiento, lo que se sugiere en este caso sería pues una cirugía correctiva. ¿Puedes darle 2? Que sería puede ser con aguja de Kircher o una osteotomía que ayude en la consolidación viciosa. Muy bien, aquí termina el primer caso, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que nos presentó ahorita Marco? No, pues nada más que el paciente no presentaba dolor, ¿verdad? Cuando se fracturó. Pues sí, o sea, llegó con dolor, por eso lo vio en emergencias y pues eventualmente le dieron el tratamiento. ¿Alguien llegó a alguna otra respuesta? ¿Le salió algo distinto en su ejercicio o piensan que debió haber tomado alguna otra decisión en el manejo del paciente? Brenda. Yo, Marco, ¿me puedes repetir qué habías dicho? El trazo de la fractura, si era de qué tipo. Era oblicua. Ok, gracias. Muy bien, déjenme, les comparto. ¿Va a compartir algo, doctor, para quitarlo? Ya te quité. Mi revisión del caso. Siempre vamos a hacerlo así, o sea, alguien lo presenta y luego lo revisamos para ver qué pasó. O sea, les digo, usualmente son casos documentados que saco de algún lado del IMSS o de mi práctica particular y hago un poquito de análisis más a fondo. Entonces, como nos presentó, pues el paciente pasa un coraje, va y le pega a la pared, es el mecanismo típico. Entonces, llega con una radiografía, una manera de describirla, como nos dijo, pues sí, es en el cuello. Si está abajo de la cabeza, se define el subcapital. Quinto metacarpiano está angulada hacia dorsal, perdón, me equivoqué, es hacia ovular, 45 grados según la medición en la oblicua. No es la proyección ideal para hacer una medición porque no es una posición ortogonal, pero si en la oblicua está a 45 grados, quiere decir que realmente está más desplazada, más angulada. Y está levemente desplazada porque sí tiene cierto contacto en las corticales, o sea, no hay una separación completa del hueso. Entonces, sí se puede decir que es un trazo oblicuo. Usualmente, coloquialmente se le dice, como nos comentaba Marco, la fractura del boxeador, pero también nos mencionó, no es el boxeador experimentado, yo le digo la fractura del boxeador amateur, el que no sabe golpear, golpea mal, y usualmente pues así pasa, le pegan a la pared, es lo más común. Ya incluso cuando vemos esa radiografía le decimos, ¿qué pasó? Le pegaste a la pared, y ya se ríen porque saben que es cierto, siempre te salen con alguna mentira de que no, me tropecé y metí la mano y por eso me fracturé. Pero el mecanismo es típico de golpear algo duro, una pared, pero puede pasar
cuando hay una riña y a veces hay que ser un poquito más ajuiciosos con el paciente y pedirles que nos digan la verdad. Te peleaste con alguien, golpeaste a alguien, porque puede pasar esto que se conoce como la mordedura por puñetazo, que es lo mismo que pasa si alguien se pelea, le pega los dientes del paciente y se puede fracturar. Si el diente de su contrincante corta la piel, va a inocular bacterias de la boca hacia el tendón, y lo cual puede dar una infección que es de difícil control. Esta es una imagen del libro de Netter de ortopedia, es una imagen bonita, está bien dibujada, y así es como pasa. Y a veces si nosotros vemos que el paciente trae alguna costra, alguna heridita, lo primero que tenemos que preguntarles es eso: ¿te peleaste con alguien? ¿Te pegaste a alguien en la boca? ¿Por qué? Porque, como les comento, los anaerobios de la boca son difíciles de controlar. Pregunta de examen nacional: la infección que causa el puñetazo es Eikenella corrodens, y por lo tanto hay que darle tratamiento para gram negativos. Entonces este paciente se enojó, le pegó a la pared, es un coraje, tuvo la fractura del boxeador amateur. Doctor, ¿Qué ¿puede es lo que repetir pasa el con nombre de la bacteria, por favor? Eikenella corrodens? Ya lo veremos cuando veamos otra vez metacarpianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona que sabe golpear, incluso si ustedes buscan cómo golpear en YouTube, van a encontrar WikiHow, les va a decir esta imagen. Normalmente, el que sabe golpear, golpea con los primeros dos, bueno, el segundo y el tercer nudillo. ¿Por qué? Porque si el nudillo, nuestro puño tiene cierta desviación cubital, la transmisión de la fuerza va a ser a través del segundo rayo hacia el radio. También puede ser a través del tercer rayo hacia el radio. Pero si golpean mal y golpean con el quinto metacarpiano, pues la transmisión de la energía va a buscar un punto de salida, que usualmente es en el cuello del metacarpiano, y por lo tanto se da este tipo de fracturas. Generalmente son trazos oblicuos, no vamos a ver trazos espiroideos porque esos son torsionales, siempre va a ser oblicuo, un transverso con algo de conminución. Nos comentó muy bien Marco cómo se realiza la reducción. La reducción se conoce como la maniobra de Haas. Esta es una reducción sumamente dolorosa. Yo usualmente cuando lo voy a hacer, por lo menos le pongo un bloqueo cubital al paciente. Sabemos que el nervio cubital va cerca de la estiloides, así que yo puedo infiltrar en esta zona con mi anestésico local para dormir toda la zona del quinto y parte del cuarto dedo, que me permita hacer una manipulación. Ya me pasó una vez que incluso con un bloqueo el paciente se desmayó. Entonces tuve que esperar hasta que se despertara, manteniendo la reducción con los dedos, y ya que se despertó, le puse el yeso. Eso fue en la residencia. La maniobra en teoría es sencilla. Doblamos el nudillo, como nos dijo él, para que la falange sirva de palanca para llevar la cabeza a su lugar. Entonces estabilizamos el cuello del metacarpiano y lo empujamos hacia arriba. Normalmente lo que vamos a observar es que se recupera la forma del nudillo. Una vez recuperada la forma del nudillo, hay que inmovilizarlo, y como lo vamos a ver en la próxima clase, hay varios tipos de inmovilizaciones. Una fractura de este tipo requiere una inmovilización rígida. La férula que le puso a este paciente fue insuficiente y por eso se desplazó y anguló. Entonces, este es el yeso del boxeador, también conocido como el yeso del predicador. Tiene que agarrar al cuarto y el quinto dedo porque se sigue un principio que se conoce como el principio de sindactilización, que es inmovilizar a un dedo pegándolo al que está al lado. Normalmente nosotros, cuando yo pongo el dedo con una completa flexión, porque esa es la posición que me mantiene el nudillo marcado. Hay gente que lo deja un poquito estirado, como se ve ahí. Lo importante es que una vez que se hizo la reducción, se tome una radiografía para asegurarnos de que se ha mantenido en su lugar. El yeso, como nos comentó Marcos, se usa 3 a 4 semanas. Si algunas personas pueden optar de primera instancia por hacer una cirugía, esta es la técnica. Hay varias. Una con clavillos de Kirchner que se introducen a través de un pequeño orificio en la base del metacarpiano y se deslizan hacia la cabeza para mantener la reducción, que es lo que nos recomienda AO. Pero también existen mini placas y a veces es un poquito más cómodo poner una mini placa, como vemos aquí en esta última imagen. Es una placa de muy bajo perfil, son tornillos muy delgados de 2.5 milímetros de diámetro que nos permiten agarrar bien la cabeza y agarrar la diáfisis para hacer una reducción más estable. Usualmente al boxeador le ponen una placa ¿para qué? Para que se recupere más rápido, pueda regresar a las competencias. Entonces, este paciente que lo vieron en urgencia, le pusieron una férula posterior dorsal. Conocemos una férula dorsal que no es común. Lo que hace es evitar la extensión de los dedos, pero no previene la flexión. Por eso se desplazó la fractura. No es una inmovilización adecuada. Entonces, llega el paciente a los 3 meses y con esta imagen, cuando él trata de doblar el puño, se le nota el arqueamiento y generalmente vamos a ver el nudillo desaparecido
o sumido, que es la principal queja de estas personas. Oye, ¿por qué no se me ve el nudillo? Ah, pues porque quedó mal reducida o quedó angulada. Entonces la pregunta es, ¿la fractura consolidó en posición viciosa? Como nos dijo Marco, tiene una angulación residual de 40 grados, no se puede tolerar hasta 10 o 15. Entonces aquí estaría la pregunta de qué quiere el paciente. El paciente se puede rehabilitar. ¿Por qué? Porque el tendón que antes atravesaba un hueso recto, ahora está atravesando un hueso curvo. Entonces si yo lo mando a rehabilitación, va a mejorar el funcionamiento de su mano. Pero si él quiere ver su nudillo otra vez, hay que hacer una cirugía correctiva y en ese caso pues hay que hacer una osteotomía y hacer un tipo de fijación, ya sea con un clavo de Kirchner o con una mini placa. Muy bien, estuvo bien la presentación, pues llegamos a las mismas soluciones y lo importante es que un yeso no va a corregir nada porque esa fractura ya está pegada. Entonces, eso es algo importante que no respondió nuestro amigo. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y cualquier placa, por pequeña que sea, ya jamás se puede hacer una resonancia magnética en ese paciente? No, la gente se puede hacer resonancias con placas o con prótesis. El problema es de que hacen mucha sombra acústica y luego se pierde la imagen. Pero existe esa idea de que si ya tienes una placa no te lo puedes hacer. Hay gente que tiene marcapasos, se le dicen que no se lo haga porque ¿cómo se llama? La radiación, bueno, no la radiación es ¿cómo se llama? No fue, no. Pero el resonador puede interferir con el funcionamiento de marcapasos. No está demostrado. Hay gente que requiere la resonancia. Se hace la resonancia con todo el marcapasos y el marcapaso sigue funcionando. Me ha tocado el caso de que un paciente que trae un tatuaje en el hombro no le quieren hacer la resonancia porque pues tiene tinta. Y ya pues, también está demostrado que no tiene nada que ver. Ha habido casos muy contados en donde alguien con un tatuaje se le hace una resonancia y pueden sentir ardor o una sensación de quemazón en la piel. En el peor de los casos se suspende la resonancia, pero no le pasa nada al paciente. Pero doctor, eso es cuando se utiliza tinta barata de magnesio en los tatuajes. Es el motivo. Por eso es Sí, muy podría ser poco. eso o podría ser qué tan reciente es. Lo que sí recomiendo es que por lo menos tenga 6 meses con un tatuaje. Muy bien. ¿Alguna pregunta del primer caso? Disculpe, doctor, ¿y con rehabilitación sí se llega a una funcionalidad como tal, total, o una reversión total del problema? Total, no. Mejoría parcial, sí. ¿Por qué? Porque el hueso está angulado. O sea, si el hueso no regresó a su posición normal, pues nunca va a estar normal como antes, ¿verdad? Entonces, le pueden mejorar la funcionalidad. Hay gente que se fractura el dedo y nunca va a tensión y de todos modos quedan con el nudillo sumido y funciona su mano, pero a veces que les falta un poquito de flexión o no completan la extensión. Los demás dedos llegan hasta arriba y ese no. ¿Por qué? Porque la cabeza está más abajo, entonces ya no puede extenderlo más. Gracias. Muy bien. Bueno, pasamos al segundo caso. Hola, buenas noches a todos. Pues yo voy a continuar con la segunda parte, para el tercer caso clínico. Bueno, en este caso, pues se trata de un masculino de 47 años. Se le preguntaron sobre sus alergias y pues fueron negadas. Padece diabetes mellitus tipo 2 de 2 años de evolución, en tratamiento con metformina, una tableta cada 8 horas. Y como antecedente no patológico, pues labora como albañil. Sufre accidente automotriz. Bueno, ok, la cinemática del trauma, pues lo que le pasó al paciente, pues sufrió un accidente automotriz al ser atropellado mientras pues conducía su motocicleta. Y pues fue impactado por su costado lateral y proyectado fuera de su vehículo. Pues se golpea su pierna izquierda con el cordón de la banqueta, que es la orilla de la banqueta, a nivel del tobillo, e ingresa pues a su clínica 3 horas después del incidente. A la exploración física, el paciente presentó edema en el tobillo, con herida en el malleolo externo, y se le da un manejo con ketorolaco de 60 miligramos intramuscular, dosis única, y después se le puso una férula posterior de reposo. Se solicita también radiografías anteroposteriores y una lateral de tobillo. Se realiza el envío para valoración con traumatología. Ajá.
¿Le puedes dar a la que sigue? Ahorita no voy a explicarles bien a fondo la radiografía, se los voy a explicar bien más adelante porque quiero ver unas clasificaciones para que lo chequemos ahí. Y aunque a mí en lo personal me fue un poquito difícil observar la fractura debido como ya tenía la férula, pues hacía como que superposición y no alcanzaba a ver ciertas estructuras, pero pues se puede observar que hay una fractura en la diáfisis, en la epífisis distal del peroné, y pues ahí se puede observar. También lo que me llama la atención en el paciente es que si observamos por fuera, no en la radiografía, pues hay una exposición al medio ambiente de la lesión, pues hay una herida, no sé la profundidad como tal, pero podría pensar que pudo haber alguna exposición del periósteo hacia el medio ambiente y pues eso también nos va a orientar hacia cómo manejar este tipo de lesiones. ¿Le puedes dar a la que sigue? Y bueno, por ejemplo, si hubo exposición al medio ambiente, o sea, que hubo una exposición al exterior del periósteo, este tipo de fracturas, se deben de tratar como una fractura expuesta. Y una de las clasificaciones es la de Gustilo Anderson, nada más que uno encontraba unas clasificaciones en esta conjunción, pero me gustó mucho cómo estaba en este esquema, pero nada más era de Gustilo, así que le agregué la parte de Anderson, que la de Anderson le agrega el tratamiento sobre el tipo de que lo vaya a clasificar. Y pues la clasificación de tipo 1, pues el tamaño, más que nada se relaciona con el tamaño, si está contaminada, y pues el tipo de daño, si es simple o está fragmentado, o entre otras cosas. Y por ejemplo, el tipo 1 menciona que el tamaño pues es menor a 1 centímetro, es una lesión pequeña. La contaminación pues es limpia, es una lesión limpia, hay daño a tejido blando, es mínimo, y pues el daño óseo pues va a ser simple. Y ya si es un tipo 2, aquí está la lesión de un tamaño ya considerable de 1 a 10 centímetros. La contaminación es de moderada. eh, el daño a tejido blando pues también es moderado con daño muscular, y el óseo pues ya aquí ya hay una fragmentación moderada. Y el tipo 3, pues se va a subclasificar en A, B y C. Y pues dependiendo de cómo esté contaminada, pues se le puede dar, se hace la subclasificación. Y aquí lo importante es que si es tipo 1 o tipo 2, pues el tratamiento que se le va a dar es una penicilina G sódica cristalina intravenosa más una micacina intravenosa. Y en la clasificación de tipo 3, pues aquí se le va a agregar aparte un metronidazol intravenoso. ¿Le puedes dar a la que sigue? Bueno, y dado que la clasificación pues de una fractura expuesta no simplemente es en tobillo, pues tuvimos que, bueno, yo quise buscar una clasificación práctica, y pues entendible, algo sencillo. Y está la clasificación de Dennis Weber, que aquí lo que toma de referencia, pues es donde está la articulación de la sindesmosis, que, por ejemplo, si está por encima de la articulación de la sindesmosis, pues se la va a clasificar en un tipo C, que es la suprasindesmal. Y aquí el mecanismo, pues, va a haber un mecanismo de tipo abducción-rotación. En caso de que esté abajo de la sindesmosis, pues va a ser infrasindesmal, y el mecanismo pues va a ser por una inversión, y en caso de que esté a nivel transindesmal, pues el mecanismo va a ser de eversión, y es porque está directamente de la articulación de sindesmosis. Y pues en el esquema se observa claramente que la B corre exactamente donde está la articulación de sindesmosis, la A está abajo y la C pues encima de esa articulación. ¿Le puedes dar a que sí? Sigue, por favor. Bueno, yo lo que observé en la radiografía pues fueron dos fragmentos, no se ve conminutado, a nivel de la epífisis distal del peroné.
de la pierna izquierda. Y pues aquí hay un ligero desplazamiento anterior de la diáfisis, pero realmente pues es poco, pero con una evidente pues de solución de continuidad en la cortical anterior. No se aprecia pues alguna otra fractura. Y pues considerando el tipo de mecanismo por el cual se produjo pues esta fractura, por eso es que les mencionaba que podría ser como una fractura expuesta, porque podría ser un tipo de fractura de lesión dentro-fuera. Probablemente pues hubo una exposición del periósteo hacia el medio ambiente, hacia el exterior, pero dado el mecanismo de regreso hacia el interior, pues por eso es que la clasifique como una lesión dentro-fuera. Ahora, probablemente puede que pues no tengamos una lesión pues en piel tan visible o que sea diminuta, y pues así considerando que todas las lesiones con exposición perióstica deben tratarse como si fuera una fractura expuesta, pues por lo cual probablemente el tamaño debió de haber sido menor a 1 centímetro con un mínimo de daño a tejidos blandos, dando pues que solo se refiere a un edema de nivel de tobillo, por lo cual yo la podría clasificar como en la clasificación de Gustilo Anderson, como una fractura expuesta como de grado 1, que es una herida de 1 centímetro como mínimo de daño en los tejidos blandos. Y pues este caso, pues el tratamiento que debía de haberse dado pues, en urgencia, pues fue un lavado profuso de la herida, cubrir la herida con un apósito estéril, la aplicación antes pues, de 3 horas de antibióticos y la inmovilización, así como pues también una profilaxis tetánica si es que el paciente pues no contaba con el toxoide antitetánico. Y pues una vez que se haya hecho este tratamiento, pues se tiene que verificar el tamaño de la herida, ver si tiene afectación neurológica vascular, ya que, o sea, nosotros pidiéndole al paciente que pues mueva sus deditos, que podamos verificar el llenado capilar, que no presente dolor al intentar mover los dedos, que pueda moverlos bien también, que no haya un tipo de lesión sobre la articulación, porque tuvo un impacto sobre la articulación del tobillo. Y también considerando que la antibioterapia, de acuerdo a la escala de tipo 1, pues como ya lo habíamos visto, se considera que una penicilina G sódica cristalina intravenosa más la amicacina, pues ambas intravenosas. Pues ese tendría que ser el tratamiento inmediato. Y muy importante que pues se debe considerar en este paciente es que es diabético y pues su riesgo de infección es muchísimo mayor que el de nosotros o de otras personas, al igual que pues la regeneración ósea pues va a ser más lenta. ¿Le puedes dar al que sigue? Ahora pues, nos pedía que describiéramos la radiografía y mencionáramos una clasificación de la fractura. Ya se las describí. Y pues mi diagnóstico es una fractura expuesta de tobillo lateral afectando al peroné según la clasificación de Gustilo Anderson tipo 1 y de Dennis Weber tipo B. Y pues acorde a mi diagnóstico previo, pues yo seleccioné como manejo adecuado el realizar un lavado con isodine y sutura de la herida en urgencias, debido a que como o sea, debido al tipo de lesión que tomé en cuenta, pues lo primero que se tenía que hacer es un lavado, y pues cerrar la herida para que no se vaya a contaminar y no se vaya a infectar. ¿Le puedes dar a la que sigue? Ahora, pues el paciente llega al hospital 8 horas después del accidente, pero pues no hay un traumatólogo en turno. Él es valorado al día siguiente con 20 horas de evolución y el médico tratante inicia el tratamiento con amicacina de 500 miligramos cada 12 horas y pues selecciona el enunciado correcto sobre la evolución del manejo. Y pues yo lo que puse es que el mecanismo de lesión pues no va a conferir una inestabilidad de la sindesmosis tibioperonea, pero también ahí tenía duda que podía ser la C. Le puedes dar a que sigue. Y ahora, el paciente eventualmente se programa para cirugía con el control de radiografía que se aprecia en la Sí, imagen. el caso está diseñado para hacer ese tipo de preguntas. Ahorita los comento ya en la revisión. Ok, gracias, doctor. Ok, entonces termino con esto, ¿verdad? Bueno, sí. El paciente pues Creo que eventualmente, se trabó el doctor, ¿no? creo que sí, es que no más veo las diapositivas. Sí.
Ah, sí. Sí, se fue. No, creo que salió. No. Como que se salió y volvió a entrar porque dice que ahora es el host. Doctor, ¿ya me escucha? Sí, ya los escuché, ya los veo. Ok. Bueno, termino entonces con esta pregunta, ¿verdad? No, se la Se trabó otra vez. Creo que ya lo sacó otra vez. Ah, no, todavía aparece. ya regresé, perdón. ¿Me escuchan, me ven? Ya, doctor. Te comentaba que me quedé en la pregunta pasada. Ok. La puedes regresar entonces. Que, ok, en esa, la de que el paciente pues llega al hospital 8 horas después del accidente, pero no había traumatólogo y pues se fue valorado con 20 horas de evolución, que el médico tratante pues inicia el tratamiento con amicacina de 500 miligramos y cada 12 horas pues mencionaba que pusiéramos el enunciado correcto sobre la evolución del manejo y ahí tenía dudas si era entre la C y la E, la verdad, doctor. Sí, justo te estaba contestando cuando me di cuenta que me había sacado la aplicación. Pero ahorita lo reviso ¿cómo se llama? En la revisión del tema, Muy bien. porque precisamente por algo está la pregunta así medio ambigua. Ujú. Ok. Bueno, le puedes ahora sí dar la siguiente. Y ahora el paciente pues eventualmente se programa para cirugía con el control de radiografía que pues se aprecia en la imagen. Acerca de este manejo pues usted le puede asegurar, bueno yo puse que el implante confiere una rigidez y estabilidad mayor al yeso, por lo que pues a lo mejor no va a mover el tobillo de inmediato, pero sí más rápido que si nada más lo tratamos con yeso. Y pues ya sería todo. Muy bien. ¿Cómo te Gracias sentiste por su contestando atención. este caso? Pues estuvo interesante, la verdad, doctor. ¿Los demás lo vieron? ¿Qué les pareció? Para mí estuvo, la verdad, difícil. Batallé en poder ver dónde estaba la fractura por lo mismo que dijo Diego del yeso. Sí, yo también al principio decía que qué era eso, no lo entendía. Y con las preguntas también tenía muchísimas dudas. ¿Quién fue eso? ¿Quién dijo eso? Daniela, Ah, ok. Muy bien. Bueno, sí van a notar una escala muy grande entre el caso 3 y el caso 4. Este caso está diseñado con el sistema de preguntas del tipo ENARM, en donde varias preguntas pueden ser ciertas, pero siempre hay una que es más cierta que las demás. Y si aunque tú contestaste la segunda más cierta, pues te la van a poner mal. Está hecho con esa intención para que vean más o menos cómo es el nivel de dificultad o de ambigüedad en el examen nacional. Y también está encaminado ya para haber revisado los temas. Son los siguientes dos temas que vamos a ver: generales de fracturas y tratamiento de fracturas expuestas. Entonces son cosas que no hemos visto para que empezaran a leer un poquito más. Y lo peor del caso es que es un caso totalmente cierto, tal cual está narrado, es tal cual sucedió. Y ahí vemos en donde hay espacios en el tratamiento, donde se da ¿cómo se dice? Pues la mala respuesta o la mala atención, la mala toma de decisiones que podría llevar a que se complique este señor o en dado caso cualquier paciente. Pues como dice la historia clínica, pues, él iba en su moto, le pega un carro, va contra la banqueta, llega a su clínica familiar, 3 horas después del incidente, pues en lo que lo recogen, en lo que llega la ambulancia, que llega a urgencias, lo revisa el médico de guardia en su clínica, lo ven con esa herida en el malleolo, con cierto edema. Todo lo que dice ahí es lo que venía en la hoja de envío, así que asumimos que todo eso pasó.
Son las imágenes que ustedes vieron. Así nos llegan los pacientes a nosotros al hospital con esas radiografías, ya con una férula. Y luego, pues, es como ustedes se lo enfrentaron, pues, ¿en dónde está la fractura y cómo le hago para saber si sí está roto o qué nivel? Más adelante. Creo que hay una forma de aplicarle suma a esta cosa, ¿no? Debería aparecerle abajo a la izquierda una lupita. Es que es como estoy en... Sí, en Mac no sé si en sea modo, igual. no, estoy en el modo ventana, a lo mejor aquí no me deja. Tendría que estar compartiendo mi pantalla completa. Bueno, ok. El paciente, en este caso, sí traía su radiografía antes del yeso. No se las puse pues para que batallaran viendo a través de la férula. Esa es la nota de envío, tal cual les comenté. Es todo lo que dice la nota, no hicieron nada más, no mencionan nada más. Y como pues también nos comentó Diego, en ningún momento se menciona si hubo algún lavado o algo así. Entonces nosotros evaluamos la fractura por aquí. Esto se puede considerar una fractura A, una B, porque al parecer trae un poquito de disminución por acá arriba. Las A usualmente son en esta zona, las C están acá arriba. Entonces, todo este rango se podría considerar una fractura tipo B. Esa clasificación, obviamente, la vamos a ver a fondo cuando lleguemos al tema de tobillo. Casualmente usamos la misma imagen. Esta imagen es muy práctica para poder darnos una idea en qué nivel está la fractura. La fractura de Danis-Weber, que la clasificación de Danis-Weber es la clasificación más utilizada en las fracturas de tobillo. En este caso, pues nosotros coincidimos, es una B fragmentada, pero para mí es un grado tipo, es una segundo grado. Es más de 1 centímetro, está un poquito más extensa y aparte porque trae 2 lesiones cercanas. Hay una clasificación de AO, que ahorita no vamos a mencionar, y también hay una clasificación por el mecanismo de ruptura, que se conoce como Lange-Hansen, sumamente compleja, es cero práctica, nada más vale la pena saber que existe, pero no se las voy a preguntar ni ahorita ni cuando veamos tu video, pero pues es algo descriptivo. Entonces, por términos generales, este ligamento de aquí, que voy a circular, es el ligamento tibioperoneo anterior, es el primer, por decirlo, límite de la sindesmosis, y aquí estaría el primer ligamento tibio-peroneo. En este espacio es donde se considera una fractura tipo B. ¿Por qué? Porque está a través de la articulación, en donde la tibia y el peroné van a tener un muelleo. Entonces, por eso se conoce como la articulación de la sindesmosis. Las fracturas tipo C hacia arriba, pues van a romper la sindesmosis, y las fracturas tipo A, el problema es de que no tienen un soporte para el astrágalo. Entonces, aquí estaría el ligamento peroneo astragalino, y normalmente la fractura hace que se caiga como si fuera una avulsión. Entonces, las fracturas B son las únicas que son posiblemente tratadas con un yeso. Lo vamos a ver más a fondo también. Pero para fines de hoy, pues es una fractura expuesta, está contraindicado ponerle un yeso. La clasificación de Gustilo y Anderson, la más antigua, como nos mencionó. Este es otro dibujito de Netter, donde se ve el tipo 1, un medio puntiforme, un tipo 2, menos de 10 centímetros, tipo 3, que se subdivide en sus 3 grupos, tipo 3A, se puede cubrir la piel, tipo 3B, ya no se puede cubrir la piel, tipo 3C, hay una lesión nerviosa o vascular o pérdida de hueso. Entonces, AO también ya tiene su ajuste de estos tipos de clasificaciones, que realmente siempre se basan en la Gustilo y Anderson. Puntiforme, menos de 10, más de 10 centímetros, y luego agregando los subtipos en A, B y C. Para fines prácticos, pues esta mide más de 1 centímetro, entonces se considera un tipo B. Estos son los mecanismos de Lange-Hansen, los que causan la fractura. Si vemos qué fue lo que pasó con este paciente, hubo una rotación externa con el pie en eversión, que diga en inversión, y entonces rompe el ligamento tibio-peroneo anterior y rompe el peroné antes de llegar, antes de disrumpir la sindesmosis. Así que para los fines de la última pregunta, este mecanismo no tiene una inestabilidad en la sindesmosis. El paciente llega y fue recibido, me tocó recibirlo en urgencias. Esa vez yo estaba cubriendo urgencias, nunca estoy en urgencias, pero cuando estábamos durante la pandemia, pues a todos nos tocó rotar en todos los servicios. Entonces yo cuando recibo al paciente, pues veo que no lo han lavado, le pregunto al paciente, ¿lo han lavado o no? Y pues un ejemplo claro es ver que viene con datos de sangrado en la herida.
Como vamos a ver en el tema de fracturas expuestas, lo primero que ustedes tienen que hacer como un médico de primer nivel, de primer contacto, es, llega alguien con una herida, puede ser una fractura, hay que lavarlo. Entonces se hace un lavado con una solución, puede ser solución salina, puede ser isodine, puede ser solución oxigenada. Nunca hacemos un lavado con isodine. ¿Por qué? Le vamos a agregar una lesión química a la herida. Y definitivamente nunca suturamos la herida en urgencias, porque si es una fractura expuesta y nosotros suponemos que pudo haber contaminación y yo cierro la herida, pues voy a dejar a las bacterias que se pudieron alojar en la herida cerradas en el espacio del hueso. Entonces eso puede fomentar la infección. No se va a hacer un cierre de la herida hasta que haya pasado este paciente a quirófano para que se le haga una debridación debidamente hecha. Entonces, les digo, estos son ejemplos de preguntas donde todo puede ser cierto, pero no tan cierto como, o no tan factible como otras. Pues sí, o sea, si llega un paciente con una fractura, pues lo más común es que lo inmovilice, pero si se acuerdan, este paciente llegó con una férula, entonces no tendría por qué hacerle una nueva. Ya vimos por qué el isodine y el cerrado de la herida no. Lo primero que tengo que hacer es darle un antibiótico empírico porque el médico familiar no mencionó nada de haberle dado su primera dosis, entonces yo tengo que empezar con cefalosporinas. Los guías antiguos nos decían penicilina, actualmente pues se acepta que sea cefalosporina, como mencionábamos en la clase de ayer, primera, segunda generación. Entonces mi prioridad es lavar esa herida y darle su antibiótico. Ya después de haber hecho eso, podría irlo a mandar a tomar otras radiografías para ver que no haya una lesión en la rodilla o en la pelvis, pero no es la primera cosa que debería de hacer. Y pues la última pregunta, por tiempo de evolución, la herida debe hacer pues, una intención, pues eso es lo peor que puedo hacer, dejar las heridas a libre evolución, porque el paciente diabético que tiene aumentado el riesgo de infección, con más facilidad se podría complicar. Entonces el paciente llega al hospital 8 horas después del accidente. No hay traumatólogo en turno, pasó. Nadie lo había visto al señor, estaba ahí sentado hasta que yo me lo encontré y dije, ¿qué está haciendo ahí? Y ya vi que traía la herida, ¿no? Entonces, ahí está contraindicado hacer un cierre primario de la herida, sobre todo ponerle algún tipo de implante, porque ya lleva 20 horas sin un lavado profuso o quirúrgico. Entonces, si yo le pongo una placa a un paciente diabético, pues las bacterias se le pueden pegar a la placa y entonces se infecta toda la herida y pues ya estamos hablando de complicaciones catastróficas. Lo recibo y pues le empezó mi casina, pues ya lleva mucho tiempo, vamos a darle un doble esquema y de aquí en adelante pues vamos a ver qué es cierto. La micacina es un aminoglucósido que inhibe la salinidad 30S de los ribosomas, por lo tanto es falsa. La fijación definitiva se puede realizar con una placa tercio de caña tras la primera dosis de antibiótico, no, por el tiempo de evolución. Digo, tendría que esperar usualmente 5 a 7 días para ver que no se infectó y entonces sí, hacer su fijación definitiva. Al ser un paciente diabético se debe agregar penicilina benzatínica en 3 dosis, pues no, se da una unidosis de penicilina y después se cambia por una cefalosporina o por una aminoglucósido. Entonces darle 3 dosis no tiene nada que ver que sea diabético, así que no confiere ningún extra a mi caso. Aquí está en amarillo una respuesta que podría ser considerada como cierta, porque siempre que hay una fractura expuesta de mucha evolución, está contraindicado usar narcóticos, porque si yo le quito completamente la sensibilidad al paciente, después no puedo evaluar si tiene un síndrome compartimental o no. Es parcialmente cierta, porque pues, no hay que dar narcóticos cuando estamos evaluando un síndrome compartimental, pero si este paciente lleva 20 horas ahí sentado en urgencias esperando a que alguien lo revise, ya no hizo un síndrome compartimental, pues, por lo tanto no es la más cierta. La más cierta es la que nos comentó también Diego. Este mecanismo no va a conferir una lesión a la sindesmosis. Entonces, como les decía, ¿por qué? La fractura tiene que irse hacia arriba de la articulación sindismoidea, para ¿Puedes cerrar la romper, ventana? Está lloviendo. Lo estoy para- oyendo y yo no traigo. para poder recuperar esa sindesmosis, ¿sí? Entonces, si la fractura es una C, como nos mencionaba Diego, la sindesmosis se rompe y por lo tanto hay que dar una estabilización a la sindesmosis. Eso lo vamos a ver cuando veamos tobillo. Se pone un tornillo que atraviesa a la tibia y el peroné, que se llama tornillo de situación. ¿Por qué? Porque va a mantener a los dos huesos en la misma situación en lo que se repara la sindesmosis. Una vez que se reparó la sindesmosis, se quita el tornillo y el paciente empieza a apoyar. Así que el tratamiento habitual para una fractura B de Weber es ponerle una plaquita tercio de caña, ponerle un yeso. Les digo, está contraindicado por ser diabético y una fractura expuesta. Pues ya, si va a esperar a que lo lavemos en quirófano, pues en quirófano le ponemos su placa. Esta es la radiografía del control. Después de esto, pues, ¿qué es cierto?
Siempre que hubo una fractura expuesta hay riesgo de infección. Nunca vamos a decir que es nulo. Ese es un tip para cuando respondan preguntas de examen nacional. Todas las preguntas que son totalmente determinantes, así de que nunca va a haber o siempre va a haber, son falsas, porque en la medicina nunca es algo definitivo, siempre hay matices de grises. La principal vía de infección en un implante ortopédico es una reacción de hipersensibilidad a las placas de acero alemán. No es cierto. Hay mucha hipersensibilidad y hay mucho rechazo, pero no se infectan. La mayoría no se infectan, entonces no es la principal vía de infección. Por el antecedente de neuropatía diabética hay que darle indometacina, eso es totalmente cierto, lo saqué de la manga para ver ya quién caía en eso. Y en este caso, refuerzo del toxoide tetánico no es necesario debido a que la herida no tuvo contacto con la superficie metal. Eso es una creencia común, que si la herida no fue por metal, no hay riesgo de tétanos. Cualquier herida hay riesgo de que se infecte con tétanos y siempre, aunque el paciente esté en su protocolo completo de inmunizaciones, después de una fractura o una herida compleja, se recomienda que tenga su refuerzo de toxoide tetánico. Sí, dime, Diego. Sí, que de hecho hasta en tierra se puede encontrar Clostridium tetani. O sea, cualquier lesión infectada con tierra también puede, o sea, es necesario poner un toxoide, ¿no? Así es. De hecho, o sea, la creencia de que la herida con algún metal causa toxoide tetánico es porque usualmente pues, el que se corta con un metal es un metal que ha estado expuesto al ambiente, está sucio. Y en donde hay corrosión, el Clostridium puede incrustarse y de ahí se queda en su estado de espora. Pues, cualquier contaminación con la tierra, con polvo, con pavimento, aunque sea una herida limpia, tiene riesgo de infección por Clostridium. Y aparte, todas las heridas que son irregulares, en donde hay bordes que no son, que pueden tener secuestro de tejido, como las heridas expuestas que vimos, van a tener mayor probabilidad de que ese Clostridium que estuvo en la tierra se pueda alojar ahí y que pueda tener un espacio en donde replicarse. Por eso nosotros quitamos los bordes de la herida cuando hacemos una limpieza de una fractura expuesta, para limitar esa zona donde pudo haber inoculación de bacterias y dejar bordes limpios y hacer un cierre primario con, después de un lavado quirúrgico. Entonces, lo único cierto es que sí, si yo le pongo una placa al paciente, va a ser mucho más rígido que un yeso. Son los dos tipos de inmovilización. Y él puede mover su tobillo inmediatamente, a diferencia de un yeso, porque si está con el yeso, pues obviamente la articulación está adentro del molde y por lo tanto no lo va a poder mover. ¿Alguna pregunta que tengan después de responder este caso? Los bordes se debridan con el bisturí. Sí, usualmente los debridamos con bisturí, quitamos los bordes, hacemos una herida en uso para dejar bordes limpios de ambos lados y poderla cerrar. Usualmente hay que extenderse hacia arriba y hacia abajo para que tengamos suficiente piel de donde jalar el tejido. Si la herida es muy grave y no hay cobertura de piel, pues a veces no se trata de quitar tanto, y en los casos como en los grados 3B, donde no hay cobertura, usualmente le pedimos al cirujano plástico que nos ayude a hacer algún tipo de colgajo o injerto de piel para poder darle cierre a esa herida. Muy bien, ¿les gustó más este formato de caso? Sí, Más o menos. Sí, está más interesante. Estuvo muy, muy interesante, la verdad, el caso clínico. necesito dolió pensar la más. La gran idea también de estos casos no solamente es de presentarles cómo son los casos en el examen nacional, son ambiguos, pero yo creo que el mayor crecimiento clínico que ustedes van a obtener es que estos casos son de la vida real. Son casos que ocurrieron, que una persona atravesó por esto, y a mí me gusta siempre decirles que cuando estén leyendo el caso y estén viendo las opciones, ustedes se imaginen que están ahí en su servicio social frente al paciente. O sea, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Qué se les considera lo más adecuado y por qué? Porque al final de cuentas, o sea, el motivo de este curso es que ustedes generen un juicio clínico para cuando tengan que ver pacientes de este tipo y saber, o sea, se les va a ir quedando. Eso es lo que yo espero y deseo, que si llega una fractura expuesta, lo primero que van a hacer es lavarlo y luego inmovilizarlo y luego pedirle radiografías.
Entonces, esa es la idea original. Nada más haciendo lavado inmediato podemos disminuir hasta en un 50% de riesgo de infección. Y como ven, no es la práctica habitual. Entonces, vemos que hay mucha desinformación y poca preparación en los temas ortopédicos en los médicos generales, y por eso he optado por tratar de hacer el curso en aprendizaje basado en casos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Perfecto. Doctor. Ya el segundo parcial, como les decía, es el parcial de las fracturas en el adulto. En ese la modalidad es que vamos a ver casos como este, y quien expone presenta el caso y presenta el tema, y luego ya hacemos la revisión. Entonces va a ser todavía más ejercicio clínico de andar escribiendo radiografías, de decidir tratamientos, de escoger qué es lo que a ustedes les gustaría ponerle, y va a ser un poquito más dinámico. Los casos en el primer parcial, pues vamos a ver casos de pediatría, que son así como tierra de nadie. Nadie sabe nada de ortopedia pediátrica hasta que es traumatólogo. Entonces también es interesante porque los pone a estudiar y los pone a leer. Y ya nada más como el brevario cultural de hoy, pues mañana se cumplen 20 años del ataque a las Torres Gemelas. Hay un documental buenísimo en Netflix, si tienen tiempo de verlo. El único más que son como 6 horas. Entonces se lo recomendaría para algún tiempo de ocio. Siempre traten de tener algo que distraerse, no todo es escuela, no todo es estudiar. Sobre todo ahorita que todavía no llegan al internado, es su último año cuando tienen chance de andarse distrayendo. Pues ya con esto sería todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Nos veríamos el martes para el primer tema ya de fracturas, o así generalidades de fracturas. Gracias, doctor. Una duda. Ajá. Una última duda. La carpeta que quiere, ¿podemos hacer una carpeta de carpetas para que no se vea todo un revoltijo? Sí, de hecho, como me están apoyando para hacer eso, son solicitudes de requerimientos de la universidad. Lo subieron hoy para que lo empezaran a hacer, pero sí pueden hacerlo carpetas y carpetas para que esté más organizado. Ok. Oiga, y lo de la evaluación, ¿qué es? Es que tenemos duda en eso de lo que nos puso, de cómo nos sentíamos si íbamos a tener éxito. ¿Cuál evaluación? Estoy apenas abriendo el tiempo. Es que te digo, lo subieron todo hoy porque yo estaba en la consulta. Es como una pregunta que dice que qué tan Sí, lo del reflect. ¿No lo puso usted? No. Ok. Bueno. Déjame lo abro. Sí, no se preocupe. ¿En dónde está? ¿Está en tareas? Aquí está. Sí. Sí. Estaban haciendo una prueba. Ok. Entonces, básicamente es, a grandes rasgos, si creen que van a aprender algo en la asignatura, o sea, si van a salir dominando un poco más los temas de ortopedia, como les comentaba en la clase de introducción. Mi idea es que ustedes salgan mejor preparados que los médicos familiares, médicos generales que andan por ahí, y que ojalá esas bases no se las pierdan. Entonces, básicamente eso es lo que resume la pregunta. Pueden contestar lo que quieran, o sea, nada más es parte del ejercicio de estar pidiendo retroalimentación al alumno. Ok, doctor. Ok, gracias. Para todo. Bueno, muy bien. Pues que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa estamos al pendiente. Voy a empezar a preparar los casos para la otra semana y yo creo que los vamos a ver después de las fracturas expresas para que ya tengan más, ya hayamos visto los temas y entonces ya sepan a lo que nos referíamos con el caso de hoy. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, nos vemos. Doctor, pero ya no ponga fracturas con el yeso. Pues, ahí la idea, o sea, te digo, es un caso abierto. Tú pudiste haber dicho, a mí me hubiera gustado tomarle otra radiografía sin el yeso. Eso es muy válido y nosotros lo hacemos. Nos lo mandan con un yeso, yo se lo quito, lo mando a radiografías y se lo vuelvo a poner. ¿Por qué? Porque quiero ver bien cómo está el trazo. Entonces, ese tipo de cosas pues las pueden externar porque eso despierta la duda clínica, despierta la curiosidad. O sea, ¿se puede hacer? Sí, sí, sí
puede hacer. O sea, y si tú necesitas hacerlo en tu práctica, pues, vas a saber que es una opción válida. O le puedes poner una inmovilización que no te estorbe, pues le puedes poner una tabla de madera, por ejemplo. Y eso se ve mucho mejor en la radiografía que un yeso. Doctor, Ajá. ¿y qué tal es la analgesia esperada con lo que mencionaba del bloqueo del nervio cubital o del ketorolaco? O sea, ya Ok. no se queja absolutamente nada o todavía es esperable que le dé un poco. Normalmente siempre que está la fractura desplazada duele. Cuando tú lo bloqueas, pues usualmente un bloqueo así regional como ese del nervio cubital, no llegas a una anestesia completa. Para lograr una anestesia completa tendrías que inhibir los nervios motores y sensitivos del antebrazo. No se puede nada más con eso. O sea, eso sería un bloqueo axilar o un bloqueo troncular, ya lo que hace anestesiología en el cuello, por ejemplo. Entonces, sí mejora mucho, sí toleran el movimiento. A veces, si no tienes la disposición o el entrenamiento para hacer un bloqueo troncular, así es como se llama, del nervio cubital, pues le puedes poner alguna dosis alta de ketorolaco para que tolere el movimiento. Yo he llegado a usar buprenorfina, diazepam, lo que tienes a la mano, dependiendo de dónde estés. Cuando yo hacía el servicio social, teníamos un pequeño quirofanito, entonces canalizaban al paciente y lo podíamos sedar, y si el paciente se pasaba en la sedación, pues ahí teníamos oxígeno para estarlo monitorizando mientras despertaba. Entonces, usualmente los canalizaba y les pasaba un diazepam, los relajaba y los podía reducir. Ya, yo en el servicio ponía yesos, me dejaban hacerlo, me dejaban reducir hombros, y como pues, yo iba encaminado a traumatología, pues siempre leía mucho al respecto y siempre estaba más movido en ese sentido. Cuando llegaban cosas de eso, mis compañeros me decían, oye, pues te lo mando a ti para que tú lo veas. Y yo, sí, yo te paso una consulta que no quiera ver. Y así nos arreglábamos. Entonces, realmente lo que tengas a la mano, pues va a ser mejor que nada. O sea, lo peor que puedes hacer es decirle al paciente, pues respire profundo y él le va el jalón. O sea, eso para mí se me hace inhumano. Hay que darle lo que tengas tú disponible para hacerle un poquito más llevadero pues, el proceso de una reducción o de una inmovilización. Muy bien. Bueno, pues que tengan buena noche. Cualquier cosa ahí estamos al pendiente. Igualmente, doctor, gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego.